noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Nuestra contabilidad ha sido una contabilidad que ha sido absolutamente evaluada sin ninguna tacha por parte del Tribunal de Cuentas y además por las distintas consultorías que también hacemos externas, y en ningún momento se ha traducido ninguna tacha sobre la contabilidad, como le digo, del Partido Socialista. ¡Qué día! No me extraña que el sonido fuese así de malo. ¡Qué día para sacar pecho! Y según lo está diciendo y termina la frase, la UCO se lanza a un nuevo registro. Fran Carrillo, bienvenido. Carlos Cuesta, buenas noches. Pablo Planas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Nada, pues yo encantado, con vosotros también, y no había otro día para que Pilar Alegría, alias Paradores de Teruel, saliera a explicarnos lo maravilloso que es todo, lo limpio que es, no tienen ni tacha, ni corrupción, ni nada, y estaban sonando las sirenas, y no se había ni enterado. Yo me preocuparé el día que reconozcan que es verdad lo que sale publicado, porque digo, algo pasa. Porque como es el gobierno, a Pedro Sánchez y a todos sus soldados, hay que leerlos a la inversa, como digo siempre, es decir, todo lo que digan en el lado contrario, todo lo que anuncien que van a hacer en la parte contraria, todo lo que digan que van a escenificar en lo contrario. Pues cada vez que hable Pilar Alegría sobre que algo no ha sucedido, es que ha sucedido. Oye, el ruido Sandra, no consta que fuesen los periodistas abandonando la sede de la rueda de prensa corriendo para irse a por la noticia de la UCO está registrando las sedes de Acciona porque hay una pieza adicional secreta sobre Santos Cerdán. Además, ¿alguien puede sospechar que sea mentira que hayan ofrecido 60.000 euros el partido que ha estado pagando sobresueldos en B a medio PSOE? O sea, ¿alguien puede sospechar que eso no sea real? ¿Alguien puede sospechar que el partido que tiene a un ex número 2 en la cárcel y a otro de camino y que tiene imputado a media organización, eso no sea verídico? Es decir, ¿alguien puede sospechar que se lo hayan inventado y que la UCO pues sea una organización de ultraderecha que quiere dar un golpe de Estado? ¿Verdad que no? Pues bien. Bueno, acompañemos eso de viva la UCO. Decimos viva España, siempre. Viva la libertad y viva la UCO. Pablo Planas, repasemos los datos. La UCO, según terminaba la rueda de prensa, Pilar Alegría hacía lo que se dedica, que es a perseguir la corrupción y a salvarnos de esa lacra, y la UCO ha registrado varias sedes de Acciona en busca de contratos, nuevos contratos. Es una pieza secreta adicional sobre Santos Cerdán. ¿Es de lo mismo? Sí, Santos Cerdán, obra pública amañada, pero es una pieza secreta, lo que quiere decir que las obras de las que está hablando superan las del último informe de la UCO, y aquel informe señalaba 8 comunidades autónomas. Cuidado con los pagos de Acciona, que entraba en UTE con Servinavar. Servinavar era la empresa de Anchón Alonso, con un 45% del propio Santos Cerdán. Vamos, que Santos Cerdán promovía contratos públicos que acababan en él, con 2 narices. Creo que a esto le llaman, los woke le llaman economía circular, ¿vale? Lo digo con ironía. Bien, de Acciona a Servinavar, 6 millones de euros. De Servinavar a Norancop, que era una cooperativa inmobiliaria, ¿cómo no? ¿A qué se van a dedicar? Hombre, para algo Coldo se sacó su título de agente inmobiliario. Pensaba que el de vendedor y freidor de chistorras. 732.000 euros. Y de Servinavar a Ercolan, 258.481, que qué casualidad, estaba la hermana de Santos Cerdán. Qué boda sin la tía Juana. Pablo. Bueno, tenían controlado el negocio de la construcción en Navarra, muy poca gente, concentrado en Santos Cerdán, que era alguien de la máxima confianza de Pedro Sánchez, alguien que formaba parte del grupo Banda del Peugeot, y alguien del que teníamos noticia cuando Pedro Sánchez fue expulsado de su propio partido, pues le quedó un núcleo duro muy reducido, y en ese núcleo estaba Santos Cerdán. Debió pensar, o le debieron decir, que tenía licencia para trincar todo lo que quisiera y más, y lo único que tenía que hacer era construir un artefacto empresarial que le sirviera pues para cobrar esas mordidas, para justificar que una empresa tan pequeña, sin trabajadores, sin capital, sin ingresos previos y sin ninguna experiencia en el sector de la construcción, pues empezar a formar parte de uniones temporales de empresa que siempre tenían la misma estructura, una gran empresa y acompañada por esta red de empresas. Es como, en fin, eso lo habéis explicado muchas veces, la corrupción en España tiene pocos secretos, y la corrupción política me refiero. Y esto se los conocen todos. La adjudicación de obras. Sí. Y hay que renombrar, porque ya la UTE no es una unión temporal de empresas, sino una unión temporal de estafadores, que es lo que es el Partido Socialista, una unión temporal que se juntan coyunturalmente para engañar a la gente. Pelayo Barro, bienvenido.
Muy buenas noches, ¿qué tal? Redactor de Objective, volvemos a contar contigo, es lo que tiene hacer las cosas bien. Pelayo, ¿qué información tienes de lo que está pasando, de esos registros de Acciona? ¿Es pieza secreta? Lo sabemos, por eso te lo pregunto. ¿Qué información crees que puede estar siguiendo en estos momentos la UCO? Lo que está claro es que esto supera el último informe. Vamos, que se agrava, pero de una forma notable. Sí, efectivamente. Y lo que a nosotros nos saltaba la alarma en un primer momento cuando nos llega la noticia de estos registros es el tema de Bilbao, la sede de Bilbao, porque hay que recordar que Acciona, una de los focos que tenía encima era el tema de Servinavar, el tema del túnel de Velate, recordemos 76 millones en un contrato público, uno de los mayores que se ha firmado en Navarra en las últimas décadas. Y ahí está la huella de Cerdán. Claro, ¿qué pasa? Que el túnel de Velate, pese a que se lo lleva Acciona, digamos, en Navarra, este delegado que tenía Acciona en Navarra, depende de la oficina de Bilbao. Por lo tanto, en cuanto vemos que es Bilbao, nos salta la alarma y decimos, esto evidentemente es Velate. Hay que recordar que Velate no está todavía dentro del caso Koldo, del caso Ábalos. Lo hemos comentado antes, sí. Es que hay otra cosa, no aparece. Fíjate, hay otra cosa, Pelayo, que ellos yo creo que han jugado un poco al despiste. Es verdad que la actividad política de Koldo García Izaguirre, que aparece ahora en esta otra sociedad, nosotros ya habíamos informado de ella, vosotros en The Objective también, de Noran Coop, una cooperativa, donde estaba Anchón Alonso y estaba Koldo García Izaguirre. O sea, atención, vamos a explicar el esquema porque para que la gente se dé cuenta de que se están repartiendo los sospechosos habituales una estructura societaria. En Servinavar, ¿quién estaba? Anchón Alonso y Santos Cerdán. ¿Quién es Anchón Alonso? El hombre de contacto con toda la estructura política en el País Vasco. Tiene muy buena conexión con PNV, muy buena conexión con Bildu. Bien, pero luego había una segunda empresa que a veces entraba en colaboración con Servinavar. ¿Cómo se llama? Noran. Noran, que era una cooperativa inmobiliaria. Tiene toda la pinta de que era la desembocadura de parte del dinero, lo invertían en inmuebles, oye, así iban haciéndose su patrimonio y quién sabe, lo digo porque Koldo García Izaguirre es hermano de Joseba y Joseba es el de la estructura de blanqueo en República Dominicana. Y dentro de Noran, ¿quién estaba? De nuevo Anchón Alonso, el de las conexiones vascas. ¿Y quién estaba ahí? Koldo García Izaguirre. Y a mí me hace gracia porque se está vendiendo permanentemente la idea que es verdad que Koldo García Izaguirre hizo su actividad política en Navarra, pero Koldo García Izaguirre no venía de Navarra. Koldo García Izaguirre es vasco. Entonces, cuidado con esta historia porque aquí hay una unión entre intereses en el País Vasco, intereses en Navarra, que te acordarás, Pelayo, de hecho, que en el primer informe de la UCO que tocó toda esta historia, se habló de que se repartían los cupos. ¿Y cómo le llamaban al cupo navarro? Le llamaban el cupo vasco, porque parece que el epicentro efectivamente estaba en Bilbao. Efectivamente, lo has explicado perfectamente porque ahí es donde iba, es al cupo vasco. Es decir, la UCO hoy lo que está intentando en estos registros, según tenemos entendido, según nos cuentan, es ponerle patas definitivamente a ese cupo vasco. Fue Aldama el primero que habló de ese cupo vasco, ¿no? Exacto. Y decía que Santos Cerdán era el líder de esa pequeña, de esa trama pequeña no, pero de esa trama que cobraba pues por todas las obras públicas que se producían en el entorno del País Vasco, o sea, el País Vasco, pues La Rioja, en Aragón, digamos, en todas las zonas. Pelayo, si es que además en Navarra tenemos un problema y es que todos los del Partido Socialista quieren que Navarra sea País Vasco. Perdón, pero lo digo así de rotundo. Por eso lo centralizaban todo desde el País Vasco. Es que es así. Exactamente. Y lo que parece ahora es que lo que parece a lo que se encamina todo es que Santos Cerdán, finalmente, quien tenía debajo era Anchón Alonso, con sus ramificaciones políticas que has explicado bien, con Koldo, que al final fue la persona que hizo también de enlace con el Ministerio de Transportes y con Ábalos. Es decir, es digamos todos los tentáculos que Santos Cerdán había extendido por el norte de España, y hay que ver si también toda esa actividad salpica al partido y formaba parte de esa supuesta presunta financiación ilegal que ahora se está comenzando a investigar ya en la Audiencia Nacional. Sí, y que le tiene tan tranquilo al Partido Socialista que hoy ha hecho no un escrito sino un vómito que solamente le ha faltado pegarle a Leopoldo Puente por osar trasladar un auto, que es que hay que recordar que la pieza separada de investigación de la financiación ilegal ni tan siquiera está en el Supremo.
está en la Audiencia Nacional. Pero vamos, le han soltado una mano de tortas y de insultos a través de un escrito del Partido Socialista de mucho cuidado. Oye, vamos a seguir ahora hablando de todo el tema de Torres, que hay novedades, del tema de Cuba, que hay novedades con el tema de Ábalos, de otras ramificaciones de la corrupción socialista, pero te pregunto porque tú hoy publicabas una cosa y quiero que nos la comentes rápidamente. Zapatero urdió con Moncloa un plan para que la China Huawei, a la que le están dando entrada en todas partes, tuviera penetración incluso en Zarzuela. Sí, esto es la historia que llevamos trabajando desde hace unos meses, que nos la, digamos, pues adelantaron un poco unas fuentes de inteligencia y hemos podido ir poniéndole patas y llegando a la historia completa, la radiografía de lo que ocurrió en aquella primera semana de la pandemia, en marzo de 2020, aquella primera semana del estado de alarma, en el que, bueno, pues Huawei usó un interlocutor al que nos identifican claramente con Rodríguez Zapatero para conseguir abrir las puertas de Moncloa y gracias a, el Palacio de la Moncloa, conseguir llegar hasta Felipe VI y, pues utilizar su figura y pedirle que fuera él quien anunciase una gran donación de 1 millón de mascarillas que recibiría España de manos de Huawei, y que aquello se realizó de una manera muy chusca por parte de la empresa china, pero bastante exitosa, ¿no? Porque finalmente, entendamos que cuando una empresa dona 1 millón de mascarillas o dona cualquier otra cosa, no exige 2 llamadas telefónicas, no exige que pongan su cara y que se difunda abiertamente que Huawei ha sido quien ha donado estas mascarillas, ¿no? En este caso sí ocurrió así. Y lo que nos consta es que en ese momento no solo la inteligencia española lo vio como una operación de influencia por parte del régimen chino, sino que también, lo contaremos en próximos días, esto llegó a la Unión Europea. Y la propia Unión Europea alertó de que este movimiento no era muy común y que era ciertamente preocupante. Pelayo, un abrazo fuerte. Muchas gracias, un abrazo. Pablo, tengo el convencimiento de que Zapatero, aparte de por negocio, hace esto por intentar, es decir, se la cuela, le mete un engaño e intenta debilitar la figura de la institución monárquica porque va dentro de su objetivo, atacarlo. O sea, intentar contaminar como sea la institución monárquica. Lo digo por la gente que dice, no, el Partido Socialista no va a intentar ir contra Zarzuela. Que no va a intentarlo en el futuro porque ya lo está haciendo. El Partido Socialista se llevaba muy bien con el padre Felipe VI. Y con Felipe VI ha tenido muchísimos problemas. Muchos problemas además impulsados por Zapatero, que proceden de la época de Zapatero, porque Zapatero tenía una agenda republicana obvia y evidente, y es una agenda republicana que después el Partido Socialista de Pedro Sánchez ha reforzado, y la ha reforzado además con sus pactos, primero con Podemos y después con Sumar. Y lo que está ocurriendo con China, pues es aquello que se decía en tiempos de que decía Torcuato Fernández Miranda, la trampa saducea. Es decir, están utilizando al rey pues para sus negocios. Y yo, desde luego, en España ya nos hemos acostumbrado a la corrupción hasta extremos prácticamente intolerables, nos hemos hecho inmunes, pero si alguien debería estar investigado, no solo por los tribunales españoles, sino también por los tribunales internacionales, es José Luis Rodríguez Zapatero, que es extraordinario que un personaje de esas características no haya sido juzgado y en cambio se pida cárcel, o se pida para José María Aznar, ¿no? Cuando, en fin, el daño que está infligiendo José Luis Rodríguez Zapatero a España como nación y al crédito internacional de España en el mundo es salvaje. Bueno, dejadme que dé 2 noticias más. La agenda internacional de Ábalos sigue creciendo. Ya se ha encontrado el rastro de Cuba, cómo no. Qué raro, ¿verdad? O sea, tenías al Partido Socialista, tenías el Grupo de Puebla, tenías Venezuela, cómo no tenía que aparecer Cuba. Bueno, pues Cuba se suma a las rutas posteriores a su destitución como ministro. Según le quitaron el sueldo de ministro, se dispararon los viajes. Es una cosa maravillosa. Hay que recordar que su exmujer, Carolina Perles, cuando se le preguntó y se le dijo, ¿dónde está el dinero oculto?
miedo que puede tener José Luis Ábalos. Y fue ella la que dijo, miren su pasaporte. Bueno, pues la UCO está mirando su pasaporte y está mirando los viajes. Pues ya ha aparecido otra ruta, la de Cuba. Yo, desde luego, si fuese un inversor o tuviese un patrimonio normal, último sitio al que me voy debe ser Cuba. Claro, lo para que yo no soy socialista. Pero ese no fue el viaje que se fue con la mujer y 8 más por 12.000 euros, 8 días a Tutiplén. Ese era ¿no? República Dominicana. Ese era República Dominicana, ¿no? A Cuba que igual iría de Eran otra forma. tan proletarios que cogieron un servicio en el cual ni tan siquiera facturas tú las maletas de vuelta. Se las dejabas ahí, en recepción del hotel, venía una persona, te cogía las maletas y tú te desentendías. Cuando a la gente se le explica que la mayor fortuna de jóvenes de menos de 30 años de Hispanoamérica eran los hijos de Chávez y que después es la hija de Cristina Kirchner, eso la gente, ¿cómo se cree que obtienen esa fortuna estando gobernando? Robando. Porque son emprendedores, porque han creado una multinacional tecnológica que compite con Elon Musk o con Bill Gates, ¿cómo lo hacen? Pues robando, saqueando, que es lo que hace el socialismo siempre que gobierna, igual que aquí en España. Antes hemos hablado del tema de la Casa Real. Hace mucho tiempo, cuando ya se le está criticando al rey cierto posicionamiento, ciertos discursos, ONU, etcétera, que en Zarzuela está llegando muchísima gente a nivel de comunicación y protocolo vinculado al entorno de Pedro Sánchez. A nivel de comunicación y protocolo. La maniobra esta de Huawei la veo mucho más como un intento No, pero quiero decir de manchar, que todo suma, que todo como suma. una materialización. Porque allí, estando en China, ahí no he visto al gobierno tan rápido y tan hábil hablar de la violación de derechos humanos como cuando el rey, por ejemplo, se iba a Jerusalén, etcétera. Ahí no hablaba, ¿no? Porque ahí no está Israel de por medio. Entonces ahí con los uigures, con las minorías, ahí no hay problema, ¿no? Y utilizar la figura del rey. Pero claro, es que detrás hay una serie de profesionales vinculadas a Moncloa, porque han salido muchos de ahí, o sea, que Moncloa está intentando manchar la institución monárquica, es obvia. Y yo, sobre todo, lo digo por la gente que sigue defendiendo, no, el Partido Socialista dentro de las izquierdas es el factor que no quiere el fin de la monarquía. Y un churro. O sea, el Partido Socialista ha cogido todo el discurso radical de todos los radicales. Es más radical que cualquiera de los radicales que tiene ahora. Se ha convertido en la versión mejorada de Pablo Iglesias. Una muestra de cómo intenta retorcer la izquierda política y mediática el viaje de los reyes. El otro día, Felipe VI, cuando se marchó de China, se marchó, pues recordando la importancia y el valor de los derechos humanos. El titular del diario era: el rey solo menciona los derechos humanos en un encuentro con expatriados españoles en el viaje de Estado a China. Felipe VI eludió hacer alusión a la defensa de los derechos humanos en su discurso ante Xi Jinping. Bueno, y dejadme que os dé otra noticia, digo porque Ángel Víctor Torres sigue muy ufano, dice que no hay nada. Hoy se ha sabido todo el presupuesto que tiene sin ejecutar, que le importa 3 pimientos convertir en gasto real aquello que ha presupuestado. Bien, 1.225 millones en inversiones públicas en Canarias que no ejecutaba. ¿Os acordáis de la prisa que le entraba por ejecutar y pagar los contratos de la trama? Joder. No sé, resulta llamativo, ¿verdad, Pablo? O sea, no le interesa nada ejecutar 1.225 millones en inversiones públicas, pero ¿cómo corrió la inversión en la Agencia Tributaria Canaria, que justo la iba a desarrollar una de las empresas ligada a la trama, Levantina? ¿Cómo corrían los pagos de 12 millones más 6, 18 millones a la trama? ¿Cómo lo calificaba de excepcionalidad? ¿Cómo nos explicaba que cómo no vamos a pagar y no lo vamos a hacer rápido? Si no, estaríamos incumpliendo un contrato. Oye, y con los 1.225 millones, ahí no. Bueno, es que esa es una de las excusas más autoinculpatorias que se han escuchado en los últimos tiempos. Casi más inculpatorias que las respuestas del fiscal general en su juicio. Así, lo de Torres diciendo que se preocupaba porque esta gente cobrara, y es que además lo gordo es que lo han intentado vender como una muestra de eficacia, como si Ángel Víctor Torres fuera un fenómeno de la gestión y un tipo además que se preocupa por los proveedores de la administración. Bueno, todo el mundo sabe que la administración a los proveedores normales, serios, corrientes, autónomos, etcétera, les paga cuando les da la gana, cuando puede y cuando quiere, si es que les paga. En cambio, a Coldo y a la trama, a este grupo, había que pagarles de manera inmediata, y lo que es un caso claro de prevaricación, es un caso claro de tráfico de influencias, es un caso claro de malversación, es un caso claro de si hubiera el delito de inepto en la administración pública, pues lo están convirtiendo en que
ese ministro que está más tocado que otra cosa y que está más muerto que vivo políticamente hablando, pues era un presidente autonómico muy preocupado porque a la gente le llegaran mascarillas que, en fin, que eran portadoras de la muerte porque no servían para nada. Bueno, vamos a ir a publicidad, volvemos rápido. Y les vamos a contar que ya se está confirmando, se lo dijimos ayer aquí, el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Repito, que a mí no me ha gustado, ni lo más mínimo. Una amnistía es una violación del Código Penal, es una violación del Estado de Derecho, es una violación del imperio de la ley. Fin, es muy básico, de verdad. Es cargarte el Estado de Derecho. Bueno, el abogado general ha hecho una interpretación maravillosa, ha tirado la bola al aire, le ha pegado con 2 hombros. Qué casualidad que es el mismo que intervino en cargarse la doctrina Parot y, por lo tanto, en soltar a 60 etarras. El mismo que asesora ahora es el mismo que asesoró a López Guerra en Estrasburgo sobre esa historia. Bien, dicho eso, no dice lo que dice Félix Bolaños, hasta el punto de que ya se ha confirmado, como les dijimos ayer aquí, que este dictamen del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no va a suponer la vuelta de Puigdemont a España. Yo le recomendaría al Partido Popular que lea antes de opinar y que piense antes de hablar, porque así se evitarían el bochorno que ayer tuvieron que protagonizar por dar una opinión absolutamente alejada de lo que decía el abogado general del Tribunal de Justicia. El problema de mentir más que hablar es que te acaban pillando siempre, y me estoy refiriendo a él, al que estaba hablando, a Félix Bolaños. Escuchen una versión que, repito, que ese dictamen del abogado general a mí no me ha gustado absolutamente nada. Dicho eso, repito, que no dice lo que dice Bolaños, hasta el punto de que van a escuchar al abogado de Sociedad Civil Catalana, Juan Chapapría, que hablaba esta mañana en el programa de la mañana de radio, en el programa de Federico, con Rosana Laviada, y hablaba y explicaba, él es el abogado de Sociedad Civil Catalana, que es uno de los que ha presentado, de hecho, esta denuncia, y lo explicaba así, escuchen. Entiendo que lo de ayer fue un bálsamo para tener un relato político que contar, pero no jurídico. Entonces sí que entiendo que saliesen de manera presurosa a intentar cantar una victoria que les va a durar escaso mes y medio. Pues nada, a ver si es verdad. Pero desde luego lo que está claro es que lo de Félix Bolaños es mucho más la propaganda que la realidad jurídica. Vamos con Cal Plus. Venga, Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que hay que mimar. Buenas noches, Carlos. Terminamos la semana en Galapagar, Madrid. Felicitamos porque cumple 72 años hoy Carmen Mestre Bachofer. Me consta que los va a celebrar con los hijos y los nietos. Les mandamos a todos un abrazo cariñoso desde aquí y también agradecerle que durante la pandemia decidiera ayudarnos más activamente a que sigamos aquí haciendo nuestro trabajo gracias a su suscripción al Club de Libertad Digital. Muchísimas gracias, Carmen, y tome nota del teléfono de contacto del club 91-409-4002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Bueno, pues Carmen, en Galapagar, un abrazo enorme. 72 años, cumpleaños lleva en el club desde el año 2020 y ya que está en Galapagar, mire, puede sacar un altavoz, pone radio, lo enfoca hacia la mansión, Villatinaja, se lo pone ahí al casoplón de Galapagar. Oye, y que lo escuchen, digo, para que tengan un poco de, no sé, de doctrina un poquito plural, ¿verdad? En la mansión de Pablo Iglesias, Irene Montero a lo mejor y ya compañía. nos escuchan, hombre. Yo qué sé, nos escucha crees? el fiscal general del Estado, nos puede escuchar pero también. Para hacer vudú, ¿no? Debe bueno, no ser. sé. Bueno, que un abrazo enorme a toda la gente de Galapagar, a toda la gente en Madrid, Comunidad de Madrid. A toda la gente de Galapagar, seguro. Que son un privilegio. A toda. Sí, porque va incluido el tener que escucharnos, ¿sabes? Con lo cual. Bien. Un abrazo enorme a Carmen y a toda su familia. Bueno, les decíamos, Pablo, te lo pregunto a ti, por la parte que te toca, catalana. Ayer Félix Bolaños se venía arriba. El dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es verdad que desde mi punto de vista es una auténtica birria, esa es mi opinión, no entraba en el fondo de muchas cosas y sin embargo se cargaba y decía que no era una autoamnistía, cuando esta amnistía ha sido una violación del Código Penal, una violación del Estado de Derecho a cambio del sillón de Pedro Sánchez. O sea, es que no es discutible. Ahora, dicho eso, también decía que había partes de esa ley de amnistía que violaban la tutela judicial efectiva, con lo cual no decía lo que está diciendo Félix Bolaños. Pero uno de los puntos clave para Carles Puigdemont era si anulaba la decisión del Supremo de no aplicársela a él por malversador. Respuesta que ha dado ese dictamen, ahí ni ha entrado.
De hecho, ha respaldado al Tribunal Supremo porque dice que se le han quitado plazos de actuación y que eso no se puede hacer. Vamos, traducido, que Carles Puigdemont sigue comiendo mejillones. Claro, sí, se ha dicho, ha habido titulares un poco extraños y confusos. Se ha dicho que esos dos dictámenes del tribunal del abogado, que no son vinculantes, pues allanaban el camino para que Puigdemont regrese a España. Yo, claro, cualquiera que sea un mero lector de titulares, pues puede llegar a suponer que, en fin, que el regreso de Puigdemont es inminente, pero nada más lejos de la realidad, porque otra de las cosas que decía este abogado general del Tribunal de Justicia es que la palabra final, por ejemplo, en el caso de la malversación y de perseguir esa malversación, la tienen los tribunales españoles, en ese caso en concreto el Tribunal de Cuentas, y en el caso de terrorismo, pues la Audiencia Nacional. Ahí hay trampas por todos los lados, es decir, el dictamen del abogado es más político que jurídico. Totalmente. En la medida en que compra el relato del gobierno de que en Cataluña se ha producido una normalización, pero ni siquiera llega a afirmar que se ha producido una normalización. Dice que parece que se ha producido esta normalización, y en cuanto a la amnistía considera que se ha producido un proceso normal de votación en el Parlamento español, obviando el hecho de que sin esa amnistía Pedro Sánchez no sería presidente. Entonces, pues los perfiles de la autoamnistía son claros, y además eso ya se dijo este verano en el Consejo de Europa, en la Comisión Europea, perdón. Y después esta idea también se está diciendo. El abogado general, abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay 11, como un equipo de fútbol, ¿no? Como la alineación de un equipo de fútbol. Y de estos 11, probablemente este era el menos indicado. Sí, totalmente. Si los abogados pudieran ser recusados, pues este tendría que haber sido recusado. Lo que pasa es que nos encontramos con un gobierno que no actúa. Totalmente. Sí, que ya le parece bien. Bueno, Pablo, un gobierno que no actua o que ha actuado, que yo ahí tengo mis sospechas. Que es la línea para que la resolución, para que esto lo llevara un tipo que fue el que derogó, un jurista luxemburgués, que fue el que derogó la doctrina Parot, que significó pues eso, que muchos etarras salieran de la cárcel pues habiendo cumplido penas ridículas. 60. Entonces todo esto además se tiene que ver dentro de un par de meses, a finales de año o a principios del año que viene, cuando el Tribunal de Justicia, de la Unión Europea resuelva. Y a mí me parece que van a tener muy complicado adaptar su fallo, su sentencia, a los criterios de estos dos dictámenes. Bueno, es que hay un punto, Pablo, que es surrealista, en el que dice, la resolución de la amnistía no puede ser calificada de una autoamnistía porque ha sido emanada, ha sido aprobada en un Parlamento que es democrático y plural. Es decir, según su tesis, no habría ningún control sobre ninguna ley. O sea, pedazo de abogado general que acaba de anular la capacidad de su propio cargo. Según esto, no deberían existir ningún abogado general del Tribunal de Justicia de la UE. Pero bueno, vamos con Óscar Puente. Si os parece, que después de decirnos vivimos el mejor momento del tren de la historia, no sé cómo os quejáis. Por cierto, más o menos la media que tenemos en estos momentos es 2 incidentes en el tren, en su competencia, la de Óscar Puente, por día. 2 incidencias por día. Y dice, no sé de qué os quejáis. Bueno, a lo mejor de tener un tren que es una birria, a lo mejor de que teníamos un tren que era una maravilla y usted lo ha convertido en una porquería. A lo mejor nos quejamos de eso. A lo mejor es que después de pagar el dineral que estamos pagando en impuestos, ustedes se lo gastan en sus amiguitos separatistas, proetarras, ONGs, chiringuitos varios. Y encima se ríen, porque van poniendo por toda España un cartelito que disculpen las mejoras. Y encima se ríen de los ciudadanos que se tiran horas en un tren, claro, pues muchas veces, disculpen las mejoras, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Miguel Tellado del Partido Popular porque cargaba contra Óscar Puente, porque resulta que después de decirnos eso, el Parlamento aprueba una enmienda para que tengan que indemnizar, es decir, devolverte el dinero del billete, cuando el retraso supera lo lógico, 15-30 minutos, y que ha dicho que no lo cumple. Con 2 narices, aquí se les debe estar pegando la insumisión. Nosotros tenemos que decirle a Óscar Puente que las leyes están para cumplirlas. Y el Gobierno de España tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Qué es eso de que un ministro
anuncie, una vez que se aprueba una ley en el Congreso de los Diputados, que van a buscar la fórmula de no cumplirla. ¿Pero qué gobierno tenemos en España? ¿Pero qué gobierno de vagos y maleantes preside Pedro Sánchez? Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. A ver, vamos a poner negro sobre blanco cómo está la situación de inversión en el tren, porque vamos a dejarnos de historias. España tiene una serie de comportamientos en los últimos años, una serie de tendencias que están imposibilitando matemáticamente que el tren funcione como tiene que funcionar. Tendencia número 1, un incremento de la población. Tendencia número 2, el dinero que pagamos con los impuestos no se dedica a la población española. Tendencia número 3, tenemos a unos elementos, por ejemplo en este caso, Óscar Puente, en Adif, o como responsable máximo a través del Ministerio de la empresa que gestiona las infraestructuras, que lejos de estar haciendo inversión, está haciendo desinversión. Vamos con los datos. Vamos a hacer a poner un poco de luz sobre estos datos, primero diciendo lo que dicen ellos, a lo que se agarra el gobierno. El gasto en mantenimiento, según Adif, de la red ferroviaria de alta velocidad ha crecido un 46% en los últimos 10 años, al tiempo que la red de alta velocidad ha crecido unos 834 kilómetros. Estamos ahora en torno a los 4.000 kilómetros en total. Somos el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, solo por detrás de China y delante de Japón, Francia y Alemania. De hecho, el ministro de Transportes, como tú has dicho antes, Óscar Puente, siempre presume de que el tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Según el administrador de infraestructuras ferroviarias, en 2015 Adif invertía unos 33.000 euros por millón de patrimonio ferroviario. En 2024, que son los últimos datos disponibles, Adif invirtió en mantener las líneas de alta velocidad casi 28.000 euros por millón invertido, es decir, hemos pasado de 33.000 a 28.000, es un descenso de un 16%. A eso en Barrio Sésamo le llamaban bajar. Lo digo porque hasta ahora habíamos escuchado la versión del gobierno y según el gobierno subía. Vale, estos son los datos. Y en los datos resulta que Coco baja, ¿vale? Coco baja, Triqui sube. Bueno, pues Coco baja. Es un descenso del 16% en la última década en inversión en mantener la red de alta velocidad, pero a eso hay que aplicarle el coste de la inflación, que ha sido entre el 2015 y el 2024 del 26,5%. Si le aplicamos la inflación, nos sale que Adif invierte en su red de alta velocidad un 42,5% menos que hace una década. Anda, mira, justo prácticamente el mismo dato, con la diferencia de que donde ellos ponen un más, resulta que es un menos. Es un menos. Qué cuestión, ¿eh? Se le ha caído un palito y fíjate, ha cambiado el signo de todo. ¿Cuál es el truco? ¿Cómo hacen la trampa ellos, Ricardo? La trampa es muy sencilla. Ellos te lo calculan por el volumen total de inversión, pero cada vez que lo tienes que dividir, evidentemente, por los kilómetros de vía. O sea, porque lógicamente no te cuesta lo mismo mantener 20 kilómetros que mantener 200. Si has tenido que incrementar las vías porque hay más población y se está usando más, porque estás prohibiendo la utilización de los vehículos con motores de combustión, porque te has vuelto verde que te quedó verde, que pareces el Grinch en lo verde y en la mala uva, pues ¿qué es lo que ocurre? Que o gastas más en mantenimiento o esto se convierte en una porquería. La misma trampa que hacen con el tema de los delitos. Es decir, como han bajado los delitos, lo que han bajado ha sido los hurtos, los graves han subido. La misma trampa que hacen con el tema de la inmigración. No, los españoles, pero proporcionalmente cometen más delitos los inmigrantes irregulares. La misma trampa porque este gobierno, desde hace 7 años, la verdad no le importa la propaganda. Y tanto que se habla del relato, y los que nos dedicamos al tema del relato lo sabemos muy bien, la propaganda significa que mientras haya una población que encuentre verosímil lo que diga el político, eso es lo que manda, no la verdad. Entonces la gente no sabe si hay un 42% más o menos de inversión o si el tren está mejor o peor. Sabe que hay una parte de la población que va a creer al gobierno, sea o no real. El otro día, de hecho, hubo un exdiputado, no sé si era exconcejal de Más Madrid o de Podemos y tal, que llegó a decir, ¿dónde están los que dicen que hay retrasos en los trenes? Llevo 3 años cogiendo trenes. ¿Cómo que dónde están? Y no he sufrido ni un retraso. Dentro del tren porque no se han podido ni bajar. Y digo, hay que tener poca vergüenza para decir eso, pero precisamente saben que hay una parte de la población que va a comprar eso, porque no lo sufre, o bien porque no lo coge. Hay gente que ha llegado a comprar el mensaje de Puente de qué mal está el metro de Madrid con imágenes del metro de París. Y cuando se ha parado el Cercanías, que es competencia suya, no ha dicho nada. Bueno, eso es la propaganda. Eso lo inventaron hace mucho tiempo los nacionalsocialistas y comunistas. Pablo, yo sobre todo a mí lo que me llama la atención es que le están intentando convencer a la población que coge el tren y llega tarde 1 de cada 2 veces, le están intentando convencer de no. Si reconoces lo que ha ocurrido es que eres facha. Y dices, bueno, pues tú debes ser imbécil, perdón por la expresión.
Sí, en Cataluña se produce una situación un poco diferente, porque en Cataluña lo está utilizando el nacionalismo, lo del tren, como una prueba de cargo contra el mal funcionamiento, digamos, de las cercanías, una prueba de cargo contra el gobierno, diciendo que han abandonado a Cataluña, que a Cataluña le iría mejor siendo un país independiente. Pero bueno, eso es muy fácil. Quien te pueda hablar del tren es quien lo usa, y a quien usa el tren no le puedes vender esa propaganda. Lo que ocurre es que el uso del tren en España, es decir, la gente que se desplaza en tren, en las cercanías, en las grandes ciudades, pues está disminuyendo porque no es fiable, porque para ir a trabajar no te puedes fiar de tren, porque o llegas tarde o no llegas, además de las incomodidades cada vez más frecuentes. Que eso, el deterioro de los servicios, o sea, es que el tren no es ajeno al deterioro de los servicios en España, y un deterioro de los servicios provocado por eso, porque se dedican más esfuerzos y más dinero a la propaganda, ya que un personaje, es decir, no podemos tolerar, o no deberíamos de tolerar, que Óscar Puente se dedique a tuitear tonterías mientras los trenes llegan tarde, o mientras las carreteras no reciben ninguna clase de mantenimiento. En fin, eso lo estamos permitiendo, y hay una parte de la población que sí que es verdad que le ríen las gracias, pero no es precisamente esa parte de la población que tiene problemas de comunicación, que no puede llegar a trabajar a tiempo, que tiene que invertir pues 2 horas para llegar y 2 horas para volver, y que no tiene respuestas a sus reivindicaciones concretas, es decir, sobre la vida concreta. Entonces eso te saltan con propaganda. Aún peor, ni siquiera ríen las gracias, niegan la realidad, que es la última fase. O sea, ya no justifican lo que está haciendo el gobierno, niegan que lo que está haciendo esté mal. Dejadme que saltemos de escándalo a escándalo, porque estamos todos observando qué es lo que pasa con las estadísticas laborales. Nos dicen que va todo de maravilla, cuando nos vamos y empezamos a desglosar, resulta que es que hay colectivos que no están metidos, resulta que no están contando los fijos discontinuos que no están trabajando, no te meten los que están en formación, hay una tasa de precariedad brutal. Bueno, trampas, manipulación. Bueno, pues resulta que ha saltado el escándalo porque Nadia Calviño resulta que ha alardeado de algo, y ha alardeado en un libro de que es que ella presionaba para actualizar los datos de PIB. Ahora vamos entendiendo qué es lo que está pasando con el PIB. Esa era la decente. Claro, vamos a ver, esto es una práctica. Lorenzo Bernaldo de Quirós, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Un placer estar contigo. Economista, más que renombrado, más que conocido, presidente de una consultora, Free Market Corporate Intelligence. Bueno, pues Lorenzo resulta que ha alardeado Nadia Calviño de algo que está prohibido. No se puede manosear desde el Poder Ejecutivo los organismos, el INE en este caso, que tienen que hacer las estadísticas. Y resulta que la tenemos certificando ella misma que ha ocurrido así. ¿Qué es lo que ha pasado y cuál o hasta dónde llega la gravedad de esta actitud, Lorenzo? Bueno, la gravedad de la actitud es absolutamente obvia. Es además un reflejo de la soberbia de la prepotencia, ¿no? No ha sido un desliz el de la señora Calviño. Ha escrito en su libro, el 2000 días en el gobierno, que solo podría haber sido 2000 días en el gobierno del Reich, que ha, en efecto, ayudado a mejorar la metodología del INE. Eso qué bonito, qué eufemismo, Lorenzo. He ayudado a mejorar. Vamos, que lo he manipulado. No, pero lo divertido es, primero, es decir, el INE tiene los mejores estadísticos facultativos de España. No hay nadie en el Ministerio de Economía con capacidad técnica mejor que la que tiene el INE. Y en segundo lugar, es obviamente una violación flagrante del Código de Buenas Prácticas Estadísticas Europeas, que prohíbe explícitamente cualquier injerencia de un gobierno en la elaboración de las estadísticas públicas. Esto no debe ser una sorpresa. La sorpresa es que lo escriba con una tan evidente flagrancia, porque es exactamente lo que está haciendo este gobierno con todas las instituciones del Estado, que es intentar colonizarlas al servicio de sus objetivos políticos. Claro, Lorenzo, ahora entendemos más esta disociación entre los datos macro y la realidad que vive la gente económicamente en su hogar. Por supuesto. Es decir, el INE no se ha producido en ninguna agencia estadística europea unas correcciones unidireccionales, todas al alza, y de las dimensiones que se han producido en los datos de contabilidad nacional y de cálculo del PIB en España. En segundo lugar, en efecto, apuntas muy bien otro hecho, que eso no afecta a la señora Calviño, sino que afecta a la señora Díaz, que es la desaparición misteriosa
de las estadísticas de empleo de los fijos discontinuos que están parados y que por decisión de alquimia y magia estadística de la señora Díaz no figuran como desempleados aunque estén cobrando el paro. Que estamos hablando de un colectivo, Lorenzo, de cerca de 800.000 personas, solo por esa causa, ¿eh? Alrededor de 800.000, sin duda. Y tenemos otra, mi querido don Carlos, las afiliaciones a la Seguridad Social. Tenemos afiliaciones récord. No es cierto. El problema fundamental es que hay mucha gente que está pluriempleada y, siendo una persona física afiliada, tiene varias afiliaciones porque cotiza a la Seguridad Social por 2 o 3 empleos. Y eso es aproximadamente otros 800.000 personas en España. Vamos, que no hay, que no hay una estadística que se salve, vamos. Pues no. Y lo que es dramático. Y luego hay otro dato que yo creo que debemos apuntar para el futuro y que se olvida cuando se habla de este tema. En el 80% de los estados europeos, en el 80%, los presidentes del INE son nombrados por el gobierno, pero elegidos por una comisión técnica independiente. El único de los poquísimos países de la Unión Europea en el que el gobierno nombra directamente y de manera discrecional al presidente del INE es España, con otra variable adicional, que en todos los países de la Unión Europea el mandato del presidente del INE es fijo, 4 o 5 años, no se le puede cesar, lo que da muestras de una independencia, una garantía de independencia notable. Dios Esto bendito. es un escándalo, y es un país orwelliano, y desde luego la credibilidad española es muy baja, y lo que es incomprensible es el silencio de Eurostat. Ya, totalmente. Eurostat, que es el servicio estadístico de la UE. Lorenzo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por explicarnos así de clarito. Un placer. En 30 segundos. Uno, ya sabemos quién es la mentora de Tezanos a la hora de manipular. Y dos, cuando... Bueno, ¿y quién debe ser la prima de Leire Díez? Porque claro. es que deben compartir... Pero que esta era la decente del gobierno. Que lo ha dicho ella. Que es que se ha delatado ella en un libro de memoria. Pero Dice, yo manipulaba. A eso voy, que cuando una autoridad pública reconoce con esta ligereza que ha manipulado datos o ha intervenido para manipular datos, la realidad y engañar conscientemente a los ciudadanos, es porque ellos son conscientes del nivel de impunidad política y jurídica que tienen. Sí, o que está haciendo méritos políticos adicionales. Ella sabrá por qué ha soltado Pero esto. cuando te reconoce públicamente que han hecho esto, es decir, que cometen presuntos delitos, que manipulan y que engañan, es porque saben que tienen un umbral de impunidad, porque conocen a la población española muy alto, y eso es lo preocupante. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver y vamos a hablar con Jorge Vilches de la transición. Ha escrito el libro 1975, de la transición española, de la verdad sobre la transición española y de la transición española que está queriendo reventar el Partido Socialista. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.